¿Listo? Eh, bueno, entonces, vamos ahorita a ver nuestro llamado a amar y servir a otros. ¿Qué, qué implicaciones tiene esta verdad? Que estamos llamados a amar y servir. ¿Qué significa haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Se habían hecho estas preguntas antes? Analicemos ahorita algunas de las ideas que dice la palabra, que nosotros fuimos creados como es Él. Somos creativos, ya lo vimos, lo estamos viendo en la ciencia, en la tecnología, la electrónica, la ingeniería, mecánica. Fuimos creados como es Él. Tenemos la capacidad de usar palabras, las palabras, hablamos. Recordemos que estamos viendo hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos creativos, tenemos la capacidad de usar palabras. Tenemos la capacidad de que cuando nos juntamos podemos hacer cosas más grandes. ¿Y esto qué tiene que ver con la imagen de Dios? Recordemos quién estaba con Él al principio cuando creó el mundo. Estaba la palabra. Y la palabra, ¿quién es? ¿Quién es el verbo? Y el verbo se hizo carne, dice. Y también había alguien más. Dice la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esa, Él, nuestro Señor, nuestro Padre, estaba acompañando. Tenemos esa parte de esa parte de Dios. Nosotros cuando nos juntamos, hacemos las cosas mejores, hacemos las cosas grandes, ya sea para bien o para mal. Recordemos en la Torre de Babel, pero hacemos cosas grandes y hermosas también cuando nos juntamos nosotros. Hermanos, cuando nos juntamos, qué cosas tan hermosas salen en nuestras congregaciones. Otra de las cosas que somos hechos a su imagen y semejantes, que podemos a discernir. Discernimos entre lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, entre lo que está bien, entre lo que está mal. Tenemos esa capacidad de discernir. Dice Filipenses 2:5-8, dice, allá pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros lo mismo que sintió Él, el cual, dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios está en el cielo y solo Él puede conocer el cielo y solo puede entender el cielo. Jesús está en el cielo, solo puede conocer, entender el cielo. Están recibiendo la gloria magnífica que solo le está perteneciendo a Él. Entonces, se toma una decisión. Venir a morar entre los hombres, entre nosotros, a la tierra, a una humanidad caída.
y no como rey, sino como siervo. Y como siervo humilde, dispuesto a servirnos incluso hasta la propia muerte. Ese es nuestro Dios. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces entendamos que nosotros debemos de ser siervos. ¿Cuál era la intención de Dios cuando creó la creación? Cuando hizo a Adán, cuando hizo a Eva. Es ser siervos, hermanos. En Filipenses 2:15 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo fue el ejemplo vivo de ser un siervo. Él enseñó, él predicó lo que significa ser un siervo, porque nosotros no somos siervos. A nosotros nos gusta que nos sirvan. Sinceramente, nos gusta que nos sirvan. Nos gusta ser servidos y no servir, porque a veces en el servicio nos sentimos mal, nos sentimos humillados. Pero Dios nos llama a ser siervos de los demás. Romanos 8:15 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Juan 13:12-16 nos dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dice, ¿saben lo que él les dice? ¿Saben lo que he hecho ustedes? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro les he lavado los pies, vosotros también debéis lavarle los pies a los demás. Porque ejemplo os he dado, nos dice en su palabra, para que como yo hice con ustedes, ustedes también lo hagan a los demás. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Gloria a Dios por esa palabra. Él fue un siervo y nos está llamando a todos a ser siervos. En Juan 12:24-25 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. ¿Qué significa ser un siervo, hermanos? Es estar dispuestos a hacer lo que hizo Jesucristo. Es dar nuestra vida como la dio Jesucristo. Mateo 25-27 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Dios quiere que nosotros reflejemos ese carácter de Él. Dios, el Señor quiere que nos parezcamos más a Él. Quiere que amemos a otros como nos amamos a nosotros mismos, que nos cuidamos tantos, así cuidamos a los demás, hermanos. Y hay una cosa bien interesante aquí. Entonces, queridos míos, ¿qué significa ser discípulo? Significa ser como Jesús. En Romanos 8:29 nos está diciendo que nos predestinó para ser como Jesús. Pero, queridos hermanos, el discipulado nos exige una disciplina.
No tenemos mucho tiempo, así que voy muy rápido. Pero, ¿qué es ser un discípulo para usted, hermano? ¿Qué significa ser discípulo? Como ya dijimos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es, queridos hermanos, la imagen de Dios en nosotros. Esto dice la Escritura. Así que el discipulado equivale a servicio. Si nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, tenemos la imagen de Dios aquí. Ahora, ¿cómo nos vamos a convertir en discípulos? El discipulado, el ser discípulo exige disciplina. Vemos que en todos los deportes o en otras áreas, incluso en la lectura, en todas las cosas, en las disciplinas espirituales, exige disciplina. Es necesaria la disciplina, lo que significa sudor, esfuerzo, cansancio, lágrimas, tal vez. Si hoy quiero o no quiero, tengo que hacerlo. Sí, o tal vez sí, hoy no tengo que hacerlo todos los días. Un pastor no dice, hoy estoy cansado, no quiero ser pastor, hoy no voy a visitar a este hermano que me está llamando. Aunque no tenga ganas, aunque esté un poquito enfermito, él tiene que disciplinarse a sí mismo e ir a visitar al enfermo. Para convertirnos en un verdadero discípulo, para ser siervos, se requiere disciplina y una conexión constante con Jesús. Se los he venido diciendo desde el principio, del inicio de la clase. En la Biblia encontramos en Filipenses 2:12 que dice, ocupaos, que estos son principios básicos de la Biblia, para que podamos asemejarnos más a Jesús y ser siervos de Él. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que trabajar duro con temor y con temblor, hermanos. Dice 2 Timoteo 4:2, insta. Le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, aunque no nos guste, aunque estemos cansados, hay que practicar el servicio en tiempo y fuera de tiempo. En Juan 15:4-5, debemos de permanecer, estar injertados en Jesucristo, en Cristo Jesús. El que sabe de aquí de agricultura, horticultura, y sabe cómo hacer injertos, cómo funcionan los injertos, estará entendiendo esta palabra de una manera plena. Debemos estar injertados, tomar de la savia de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo un tiempo de Dios. No vamos a poder ser discípulos tomando solamente un esfuerzo. Ok, vamos a ser constantes, pero cuando no tenga ganas no lo haré. No vamos a poder ser. Para llegar a ser un discípulo verdadero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso significa que tenemos que estar en Él, en medio de Él, inmersos en Él, morar en Él. Trabajo, obediencia y actuar en el poder de Jesucristo. Esta es nuestra función, tengamos o no tengamos ganas, tenemos que permanecer en Él para que podamos ser testigos eficaces, siervos útiles, no inútiles, discípulos verdaderos, no copias. La Biblia nos dice en Filipenses 2:13, dice, el Espíritu de Dios produce tanto el querer como el hacer. El Espíritu de Dios nos da la fuerza para permanecer en Él. Dios nos da el deseo. Él pone dentro de nosotros el deseo de buscarle, de servirle, de amarle, de ser sus siervos.
nos da la fuerza de ser siervos, nos da la fuerza de ser como Él, porque Él sabe que podemos. Él sabe que podemos, independiente si queremos o no queremos. Él sabe que podemos. Efesios 3:20 nos dice que si cumplimos estos requisitos, dice, tendremos el poder que actúa en nosotros. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios hace las cosas tremendas, fuertes, abundantes, grandes, más grandes de lo que pedimos y de lo que entendemos. Por eso nosotros, los cristianos, los siervos, los discípulos, debemos de soñar, avanzar, no con nuestras fuerzas. A veces eso nos impide, nos corta las alas, nos deja mochitos cortitos. A veces este pensamiento, este paradigma que nos impide ir más allá y no tomar eso que Jesucristo nos da, que Dios nos da. Aquí nos está haciendo una promesa. Dios hace todas las cosas más abundantes de lo que nosotros imaginamos, de lo que le pedimos, incluso de lo que podemos entender, porque va más allá de nuestro entendimiento, de incluso, hermanos, las cosas que salen de nuestras fuerzas. Se nos acaban las fuerzas y las cosas van. Esas son las verdaderas cosas que Dios está haciendo. Porque si nosotros nos ponemos una meta, hasta aquí alcanzan mis fuerzas, lo lamento, hermanos, su fe es cortita. Pero si nosotros nos ponemos una meta y decir, hasta aquí dan mis fuerzas, pero voy a llegar más allá porque no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios. Él va a actuar en tu persona para llevar a cabo cosas mayores de lo que uno se puede imaginar. Eso nos dice la palabra de Dios. Yo aquí, a unas horas, tengo un conocido, un misionero. Es un hermano precioso que él es brasileño, pero que vino a morar aquí, vino a vivir aquí aquí en la frontera con México, Guatemala. Este hermano se llama Jesuel Álvarez. Dice, él tuvo el llamado de fundar, de empezar una escuela misionera. Él enfermó de los riñones, lo operaron no sé si del hígado, no sé, ha quedado flaquísimo, ha quedado mal, pero él sigue enviando gente a las naciones. Sus fuerzas hace años se acabaron, hermanos. Hay un pastor aquí que ha hecho tremendas cosas, es un misionero que estuvo entre los tarahumaras. Su hija fue a los tarahumaras hasta que salió con tuberculosis. Ese pastor dice, yo creo que Dios me confundió con Rambo. Han pasado tantas y tantas cosas tristes en su vida y aún él es diabético y aún él sigue predicando de un lado a otro la palabra de Dios en lo que la enfermedad que le ha aquejado durante años se lo permite. Y con las fuerzas, porque sus fuerzas hace tiempo se acabaron. Vive inmerso en las fuerzas del Altísimo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando salimos a caminar y estamos cansados, Dios da las fuerzas. Recuerdo que en una ocasión una hermana íbamos y una hermana que ya no aguantaba, y caminábamos, bajábamos, subíamos, íbamos buscando gente, visitando hermanos. Y una hermana me dice, ya no aguanto, hermana, y me muestra los pies los tenía heridos, se le veía la carne de lo pelado que estaba. Pero ella era una de las más fieles, y otra ancianita preciosa, amada y querida, iba y también íbamos con muchos jóvenes. Y entonces al final me dio un testimonio la hermana, dice, mira Ruth, ¿ves esa hojita que está ahí?
Y le digo, sí, esa hojita que no conozco, dice, ¿la ves? Sí. Dice, mira, dice, hace un rato cuando veníamos, dice, sentí que el Espíritu Santo me decía, ponte esa hoja. Y yo creí que era mi mente, dice, y yo dije, ah, una hoja. Y yo vi, hermanos, que de repente esa hermana se dio unos pasos y arrancó unas hojitas y se las puso en el calzado, entre sus pies y todo, se puso eso y siguió caminando sin quejarse. Y después me dio su testimonio y me dice, yo seguí caminando con mis pies heridos y luego me dice el Espíritu Santo, ponte esas hojas, ponte esas hojitas. Y seguí caminando hasta que le hice caso al Espíritu Santo y fui y corté esas hojitas. Yo lo vi. Y fui, corté esas hojitas y me las puse en los pies. Mira mis pies, me dice. Se veían las cicatrices solamente. Su pie estaba bien. Así es Dios. Y esas cosas son pequeñitas a comparación de las grandes cosas que Dios puede hacer. Esta historia es la historia de un misionero en Phoenix. Y resulta que este misionero tenía llegó a vivir a Phoenix y estuvo en una casa y tenía un vecino alcohólico que estaba desempleado, que tenía problemas por no pagar impuestos. Este vecino estaba deprimido y siempre vivía con sus cortinas cerradas. De cuando en cuando iba el misionero y le hablaba le hablaba de Dios, y el vecino, decimos patitas para cuando las quiero, salía corriendo el vecino. Pero había algo que realmente al misionero no le gustaba, y era el césped del vecino, que era un completísimo desastre, botellas, basura, la hierba crecida, y el misionero veía su jardín con sus flores bien bonitas, con el césped recortado, y a su vecino no le gustaba ver su césped. Entonces el misionero en una ocasión estaba cuidando su jardín y vio que su vecino tenía un desastre, pues a este misionero le daba vergüenza mirar el jardín porque le importaba mucho la apariencia. Entonces en ese día se quejó con Dios y le dijo se quejó de su vecino y de su jardín. Y entonces oyó la voz del Espíritu Santo que le dice, bueno, si no te gusta, límpialo tú. Claro que el misionero no quería oír eso. Así que dijo, no, termino y me voy. Pero cuando estaba a punto de irse, el Espíritu Santo le insistió, no has terminado todavía, limpia el jardín de tu vecino. Y así el Espíritu Santo estuvo hasta que el misionero dijo, está bien, voy a ir. Entonces fue y limpió el jardín del vecino. Y pasó horas arrancando hierba y juntando basura. Y estaba haciéndolo y no estaba nada alegre, estaba molesto. Y ya la siguiente semana que tocó la limpieza de su jardín, se sentía muy satisfecho de haber limpiado su jardín con el del vecino. Limpió el jardín y ya iba a entrar a su casa, pero entonces siente al Espíritu Santo que le vuelve a decir, aún no has terminado todavía. Entonces le responde, claro que sí. Le dice el Espíritu Santo, no has arreglado el jardín del vecino. Y él luchando lo hice la semana pasada. Hazlo también esta semana. Y fue y arregló el jardín, y entonces así resultó que semana tras semana, por causa del Espíritu Santo, empezó a arreglar el jardín del vecino junto con el suyo. Y cada vez el Espíritu Santo le decía, ve a hacer eso. Entonces el vecino se dio cuenta y cuando lo hacía se asomaba por la ventana, por la cortina, y ya. Y ya cuando se juntaban y hablaban, hablaban de diferentes cosas, le invitaba a agua, una soda, pero nunca le mencionaba su jardín. Y dejaba que el misionero limpiara su jardín. Esto
continuó por espacio de año y medio, cerca de 2 años, cuando el misionero dejó de quejarse, porque él había entendido que era Dios quien lo enviaba. Entonces una de esas noches, en una noche el vecino tocó su puerta y le dice, ¿podemos hablar? Y le dice, claro que sí. Dice, mira, tú has limpiado mi jardín por casi 2 años, ¿por qué lo haces? Y entonces le dice el misionero, realmente yo no lo quería hacer, dice, pero lo hice porque Dios me dijo que lo hiciera. Y el vecino le dice, ¿qué? Y dice el misionero, sí, realmente fue el Espíritu de Dios quien puso en mi mente que siguiera continuamente limpiando tu jardín. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo no me dejaba tranquilo. Y él me seguía insistiendo, me seguía obligando a hacerlo. Entonces el vecino le dice, ¿podemos hablar? Y así empezó su amistad, hablaron todas las semanas hasta que este vecino entregó su vida a Cristo. Y le contó que realmente porque él no quería saber nada de Dios fue porque había tenido experiencias malas. Le contó que en ocasiones al llegar a una iglesia lo habían tratado mal. Los cristianos hacían malas cosas, no reflejaban el carácter de Jesús. Entonces, en una ocasión, bueno, el misionero se fue de allí. Y años después, este misionero vuelve a ese lugar y se encontró con el vecino y los invitó a comer a él y a su esposa. Y entonces el vecino le dice, ¿Viste que la mami te enseña siempre? Dice, Bob, quiero que sepas que el que tú arreglaras mi jardín y cortaras la hierba fue el comienzo de un cambio en mi vida. Ahora tengo trabajo, resolví mis asuntos con el gobierno, ahora soy líder de la iglesia y todo fue porque tú me serviste. ¿Sabes qué hago ahora los fines de semana? Limpio el jardín de mi vecino. Hermanos, cuando somos obedientes al Espíritu Santo de Dios y servimos a otros, estamos reflejando la imagen de Dios. Nuestra vida refleja la imagen de Dios. ¿Qué lugar le da usted a esta disciplina espiritual, hermano? El servicio. Dios está preocupado por toda su creación. Ya lo vimos, ya lo estamos viendo. Dios se preocupa por toda la creación. Seguimos con estos ejemplos tan hermosos. En África, un hermano, un pastor que en África Oriental era un pastor que era el líder de las sociedades misioneras que estaban allí. Que fueron las primeras organizaciones allí en África Oriental. Contó que un día fue a Reino Unido, hermanos, y en Reino Unido se fundó la organización a la cual él pertenecía. Y contó que él estaba sumamente sorprendido porque las iglesias que habían sido las que habían enviado misioneros al África estaban vacías. Y se preguntó qué había pasado. Y entonces se preguntaba, bueno, si las iglesias que enviaron misioneros para que iniciara la labor de evangelismo en África, ya son iglesias cerradas, vacías. ¿Qué va a pasar con la iglesia africana? Ahora somos fuertes, pero me pregunto, en 100 años, ¿será que vamos a estar igual que esas iglesias vacías de los lugares que nos evangelizaron? En Europa hemos estado viendo que cómo, y ustedes ven cómo está Europa en esta época. Y parece que nuestra iglesia, que la iglesia cristiana ha perdido Europa.
La iglesia cristiana europea ha perdido a Europa. Europa puede ser reclamado. Es posible, sí, pero hoy se ha perdido. Y Europa, lo vimos anteriormente, que es uno de los continentes más evangelizados en todo el mundo. Es un continente donde nacieron las visiones modernas tal y como las conocemos hoy. Ya lo vimos en las primeras clases. Y las misiones, las iglesias misioneras que enviaron misioneros a este lado del continente ya no están allí. Y en Estados Unidos, hermanos, está pasando lo mismo. Miremos la cultura estadounidense ahorita. Parece que la iglesia de Estados Unidos está perdiendo la batalla en muchos frentes en Estados Unidos. Y más que nada, en el frente cultural. Hay estudios que dicen que posiblemente decline cada vez más el evangelio, o por lo menos en lo que es asistir a la iglesia. Hay personas que dicen que esta palabra es inevitable que el sol se ponga en occidente. Y eso está diciendo lo que nos puede ocurrir a nosotros. Y nos puede ocurrir como le pasó a los europeos, como le está pasando a los estadounidenses. ¿Pero por qué? Porque hay una falta de integrar la palabra de Dios. Nosotros como cristianos vemos, ya lo estamos viendo, que dividimos entre lo secular y lo espiritual. Y no abrazamos un alteísmo bíblico, a un holismo bíblico, a algo integral. La iglesia está perdiendo naciones. La situación por qué se está perdiendo la gente, por qué se está perdiendo la iglesia, es porque nos enfocamos en una sola parte del evangelio y que es buena, pero solamente nos enfocamos en esa parte del evangelio que es ir y fundar iglesias, ir y plantar iglesias, hermanos. Que es solamente el principio, es el enfoque de la evangelización. Ay, pero hay una cosa, hermanos, que en esta época hay muchas iglesias que tienen los ojos vendados, los ojos cerrados, así viendo nada más al frente, con unas cositas que ya no sé cómo le llaman, que se le ponen a los caballos. Es solamente una comparación, hermanos. Discúlpenme. Pero así a veces la iglesia ve de esa forma, solamente en el frente, lo que viene, lo que viene, lo que viene. Y no nos quitamos eso, no nos quitamos la venda de los ojos, que es también labor del Espíritu Santo si lo buscamos. Los lentes con que vemos están opacos, no lo limpiamos. Hay iglesias que aún no han llegado ni siquiera a este enfoque, al enfoque evangelístico, al enfoque de plantación de iglesias en el siglo XXI, en este siglo que ya estamos. Incluso en todo lo que está ocurriendo en el mundo lo vemos y estamos así. Algunas iglesias que se han quedado centrados en sí mismos. No sé si a esto se le pueda llamar iglesia cristiana, discípulos del Señor. Disculpen si ofendo en alguna forma. Hermanos, a menos que nosotros cambiemos, que esto cambie en nuestras iglesias, vamos a poder llevar el evangelio. Si se sigue así, hermanos, vamos a perder a la gente. Vamos a perder la gente que está dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué, hermanos, los jóvenes tienen mucha dificultad con las congregaciones? ¿Por qué se van? Porque ya vimos una parte de por qué es. Pero también porque cuando llegan a la iglesia, oyen lo que la iglesia enseña, pero cuando van a su casa, cuando ven a los hermanos afuera de la iglesia, ellos no los ven vivir una realidad plena en Dios, una realidad
Un cristianismo que profesan, que dicen, pero que no hacen. Cristo no es real en esas vidas. Estamos llenos de cristianos nominales. La India es un país donde se plantan iglesias por docenas en todo el continente. Esas pequeñas iglesias donde la gente nace espiritualmente, donde la iglesia nace de nuevo, no vive un verdadero evangelio, un verdadero cristianismo. Lo vemos cuando la gente, la comunidad que está a su alrededor dice, si esto es ser cristiano, no quiero ser cristiano. Pero cuando alguien vive, cuando alguien dice, cuando alguien grita, yo soy cristiano, pero no vive lo que proclama, yo como inconverso, ¿estaré interesado en el evangelio de salvación? Por supuesto que no. Entonces, hermanos, la situación que es que nosotros en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras iglesias, tenemos que abrazar a un evangelio, a una evangelización, a un cristianismo holístico, teísta, algo bíblico. ¿Por qué? Porque el holismo bíblico, digámoslo así, aunque no es una palabra bíblica, pero esa palabra holística tiene toda la esencia del evangelio para todo cristiano, para el hombre. Vemos qué es la palabra holística. Holístico se refiere a la totalidad. Es un término inclusivo o cuerpo integrador de una persona o cosa. Es una palabra que define la estructura o composición total, que incluye cuerpo, mente, espíritu, el total, el todo del ser humano. La palabra holística está asociada al holismo. Se centra en la entidad total y en la interdependencia de las diversas partes de su totalidad del todo. Nosotros aquí en México, donde yo trabajaba, era una escuela misionera. Dios permitió hace muchos años en el trabajo de iglesia tengo más de 20 años, muchos más de 20 años. Pero en el trabajo misionero tengo 20 años, un poquito más de 20 años tal vez, trabajo misionero. Y hace varios años el Señor nos puso el proyecto misionero de escuela misionera. La escuela misionera se llamó porque ya no está la escuela misionera ahora. Yo estoy esperando en Dios que nuevamente abran la escuela misionera aquí en México. Creyendo en Dios, esperando en Dios, ¿verdad? Independientemente si yo estoy ahí o no, ¿verdad? Pero que se abra una escuela misionera. Bueno, esa escuela se llamaba CEMI, que es el Centro de Entrenamiento Misionero Integral, con una visión holística, una visión integral. El Evangelio comprende el todo de la creación en esta forma de pensamiento, no solamente el lado espiritual de la creación. Quizá, hermanos, no lo sé, ¿verdad? Pero quizá no nos, como cristianos, no nos centramos en el holismo, en una presentación holística del Evangelio, porque no sabemos cómo funciona esta parte de la integración del Evangelio. Y no nos han enseñado a ver esto desde una perspectiva bíblica. En Génesis 1 nos habla de la creación. Dios hizo la creación y celebró la creación. No solamente celebró la creación del ser humano, no solo la vida
lo espiritual de la vida, sino que Él celebra todo lo que creó. Y si Dios lo celebra, ¿qué nos está diciendo? Que es muy bueno, ¿verdad? En Génesis 10 en Génesis 10 nos está diciendo de que después de la creación de la noche, del día, del mar, de todo lo que hizo en esos días, dice que Dios vio su creación y dijo que estaba bien, dijo esto es bueno. Dios celebró y ahí estaba nuestro amado Señor Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hizo la vegetación y cuando hizo los animales, Dios observa la creación y dice, esto se ve muy bien, esto está bien, y celebra su creación con esas palabras. Tal vez a veces no nos parece muy espiritual que diga, oh, se ve muy bien, eso está muy bien hecho. Pero Dios celebró su creación. Y cuando Dios creó al ser humano, Él dijo, esto es muy bueno. Estas son las reflexiones de nuestro Dios cuando vio su creación terminada. Desde ese inicio nosotros nos damos cuenta, y ahora también nos damos cuenta que Dios se preocupa hasta el mínimo detalle. Se preocupa más allá de la salvación. Se preocupa en todas las cosas, en las 4 partes que hemos estado viendo del crecimiento de Jesús. Claro que nosotros los seres humanos no quisimos más de lo que el Señor nos había, pues, egoístas. Nuestro egoísmo fue tan grande que hubo un tiempo en el que el Señor se arrepintió de habernos hecho y mandó el diluvio. Pero, eso lo encontramos en Génesis, ¿verdad? Pero entonces el Señor estableció un pacto con el hombre e hizo un pacto. Y ese pacto lo mencionó Noé 5 veces en su libro. Dios se preocupa de una forma integral por nosotros, por su creación, en todas las áreas de la vida de su pueblo. Lo vemos en Deuteronomio 30, 19 al 20. En Crónicas 17 dice que si se humillare mi pueblo, si se pusiera en la brecha para que no sea destruido. Dios se preocupa por la tierra que habitamos. Dios también nos habla en Isaías 58, 6, 7, cómo se está preocupando por todas las estructuras sociales, cómo vemos que la gente es oprimida, cómo los yugos atan, que hay hambre se preocupa por el hábitat, por el vestido. Dios nos está indicando continuamente que le interesa a su pueblo. Y luego en Apocalipsis Dios nos está diciendo que se interesa por las naciones de la tierra. Y dice Juan 16, un texto que todos sabemos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que nadie se pierda y que todos lleguen a la vida eterna. Esa es la agenda final de Dios, hermanos. En Colosenses estamos viendo que hay una reconciliación de toda la creación, todas las cosas a través de la sangre de Dios, de Jesús. No solamente se preocupa por lo espiritual, pero nosotros como cristianos a veces solo nos enfocamos en el lado espiritual y todo lo demás lo descuidamos. Él quiere que seamos mayordomos de la creación, cuidando todo.
reciclando basura, preocupándonos por la vida animal, por las plantas, por el mundo, por nuestro hábitat y por la gente que nos rodea y la que no está más allá. No podemos llegar. En su iglesia, hermano, ¿dónde la iglesia está gastando su energía? ¿Dónde se está enfocando más? ¿En lo espiritual o en la agenda de Dios? Terminamos por ahora, hermanos. Nos quedan unos 6 minutos si alguien quiere compartir algo. Terminamos, Pastor Abraham.